obras, también obras literarias que inspiran a los creadores venezolanos a crear sus propias propuestas. También hemos tenido la oportunidad de recibir propuestas que ponen en valor la creación de artistas franco-venezolanos o venezolanos que han tenido también un vínculo muy importante con el mundo francófono o con la cultura francesa. Como les comentaba Yariana, también hay unos ejes transversales, unos ejes temáticos que también estaremos incorporando, digamos, a las propuestas de las cuales mi compañero Joe Justiniano les podrá hablar con más detalle. Sí, gracias, Ariane. Buenas noches a todos y todas. Sí, para esta edición del festival y alineados con la necesidad de no solo crear proyectos que difundan y visibilicen las acciones artísticas que realizan en Venezuela y artistas franceses para las artes escénicas, también estamos buscando que estas plataformas se alineen con las necesidades de dar visibilidad a acciones pertinentes como el tema de la igualdad de género, la inclusión y la diversidad y la conciencia ambiental o la ecorresponsabilidad. Estos ejes temáticos son ejes transversales porque no necesariamente tienen que ser el tema central de la obra. Son transversales porque dentro del proceso creativo, el proceso durante la preproducción, la producción, la puesta en escena, incluso la postproducción, las agrupaciones y artistas pueden tener acciones o realizar actividades que puedan incluirse dentro de uno o varios de estos temas. Entonces, esta edición con estos ejes temáticos invita a los creadores escénicos a que sus proyectos tengan algún tipo de incidencia libre, no, porque no es limitativo, dentro de alguno de estos ejes temáticos. También sirve para nosotros desde el festival conocer cuáles son esas agrupaciones y proyectos que ya están realizando actividades y acciones asociadas a el tema de la conciencia ambiental, el tema de la igualdad de género o el tema de la inclusión y la diversidad. Repito que no son ejes temáticos limitativos, pero alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030, el Festival Franco-Venezolano también está buscando promover y hacer que nuestra plataforma escénica y cultural pueda difundir y compartir y visibilizar y masificar en la medida de lo posible estas acciones que nosotros desde el sector cultural podemos realizar para mejorar nuestra sociedad desde nuestro sector. A continuación, les dejo la palabra a Ana García Freixet, de la Embajada de Francia en Venezuela, quien les va a hablar un poco del tema de los derechos de autor. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros desde la Embajada de Francia acompañamos a todas las personas que desean difundir la obra de un dramaturgo francés cuyos derechos todavía están sometidos a protección. Entonces, bueno, a través del correo institucional me hacen llegar la solicitud, me explican un poco de qué va el proceso creativo que desean hacer y nosotros desde la embajada pues podemos ayudarlos a tramitar esos derechos. A veces los derechos en función del tipo de representación, de la cantidad de funciones, de las características de la sala, tienen a veces derechos más, o sea, tarifas, digamos, más costosas o más accesibles, más asequibles, perdón. En ese caso, bueno, nosotros en la embajada analizamos caso por caso y consideramos la posibilidad de incluso apoyar económicamente el pago de los derechos, porque sabemos que, bueno, los derechos de autor en Francia se pagan en euros, pero bueno, no es un compromiso
desde cero, porque, digamos, cada caso tiene su régimen, digamos, de protección. Hay autores que, considerando el caso de Venezuela, considerando a lo mejor que la función va a ser en una sala donde se dé entrada libre, por ejemplo, porque eso también se va a abordar. Hay salas donde la entrada es general o es en unos espacios abiertos, entonces nosotros consideramos, eso también lo mencionamos en la solicitud, el tipo de perfil, a lo mejor es a fines académicos, etcétera, etcétera. Por eso, digamos, cada caso se analiza particularmente y en ese caso hay autores que deciden dar graciosamente, gratuitamente, sus derechos. También decimos que por supuesto está en el marco de un festival que tiene una duración determinada y que no es una temporada anual o una exclusividad anual o trienal, como en otros casos, también a fines comerciales. Entonces, como les dije al inicio, nosotros desde la Embajada de Francia estamos no solamente comprometidos en el respeto de los derechos de autores franceses y venezolanos, de los derechos de autor en general, sino que además nos comprometemos a acompañarles en ese proceso y en asesorarles, no solamente en el marco del festival, que es lo que nos ocupa hoy, sino en el resto del año. En nuestra página web, festivalfrancovenezolano.com, pueden encontrar toda esta información que de forma general la estamos acá recordando, y van a ubicar el formulario para realizar la postulación. Todas las agrupaciones y también artistas independientes pueden postular actividades académicas o actividades que sean propuestas escénicas, como bien lo explicó mi compañera Ariani, sin ningún límite de cantidad. Pueden hacer varias propuestas, si así lo consideren, pero por cada creador o cada agrupación se escogerá solamente una. O sea, no podrá ser elegible más de una. Podría ser una actividad académica y una actividad o una propuesta escénica, porque son de naturalezas distintas. Pero no vamos a poder aceptar dos propuestas de espectáculo o dos actividades académicas. Con respecto al dossier que se solicita en este formulario, la recomendación es que sean entre 3 y 5 páginas máximo. Y si pueden bajar un poco la resolución de las imágenes que tienen, o sea, que no sea un archivo sumamente pesado, para que pueda ser incorporado al formulario. Porque si suele, o sea, si es sumamente pesado el archivo, el formulario no lo va a recibir. Entonces puede que reciban algún mensaje de error. Si llega a pasar esto, siempre tendrán la posibilidad de comunicarse con nosotros vía el correo. Pero la recomendación es que hagan un dossier con la información justa y necesaria sobre el espectáculo y que sea máximo 3 a 5 páginas para que pueda pasar el archivo sin inconvenientes. Existe un proceso de selección. Este proceso de selección, desde los inicios del festival, ha tenido dos modalidades. Son dos modalidades. O sea, hemos construido una programación tanto de actividades académicas como de propuestas escénicas que tiene una naturaleza mixta en su selección. Una es la convocatoria nacional, que se ha realizado en algunas ocasiones, y la otra es invitación directa. Luego de tener estas propuestas de la convocatoria, el comité organizador decide, a partir de la búsqueda de una coherencia artística y de una calidad, los ejes temáticos que definirían lo que sería la construcción de la programación de esa edición. Por esta razón, si su propuesta no es seleccionada, no quiere decir que no sea una propuesta que esté en los estándares o incluso en los criterios de selección. A veces la selección está relacionada a
el común denominador, por dónde van las propuestas de todas las personas que están participando tanto en la convocatoria y al mismo tiempo los intereses artísticos y temáticos que planteamos para cada edición. Eso con respecto a la selección de lo que termina siendo y la curaduría de la programación del festival. Luego de la convocatoria, que en este momento se encuentra abierta y estará disponible hasta el 15 de mayo, durante el mes de mayo, el comité organizador estará revisando todas las postulaciones y en la primera semana de junio estaremos comunicándonos con ustedes vía correo electrónico, informándoles de la preselección de las propuestas. Una vez que están preseleccionadas, las agrupaciones o los artistas responden a la aceptación de esta preselección y nos encontramos en una entrevista. Esta entrevista es una reunión online en la que vemos y conversamos en detalle datos específicos de la propuesta. Por eso no se preocupen que hay algunas personas que han escrito que quieren hacer llegar material o videos. No es necesario en esta etapa de la convocatoria. Luego de la preselección va a ser necesario más información, si tienen videos lo pueden compartir, o sea, ya hablaríamos en detalle sobre la propuesta específica que fue preseleccionada. Después, en esta misma entrevista, haremos conversación sobre la gestión del espacio. Como verán en el formulario donde realizan la postulación, se pueden hacer propuestas para espacios como salas o espacios no convencionales. Incluso también el festival desarrolla siempre actividades y una programación específica en comunidades. Esto puede ser contemplado en esta conversación que se tiene en la entrevista. Allí podremos ver cuáles son los espacios más idóneos para cada una de las propuestas y en conjunto se gestiona el espacio ideal y se empiezan a hacer las gestiones para poder precisar las posibilidades y la viabilidad de la presentación de la propuesta dentro de la programación del festival. Por último, el proceso de selección está relacionado para esta preselección en la convocatoria, está seleccionado a partir de las evaluaciones de cumplir con todos los elementos y con todas las bases de la convocatoria, así como las distintas etapas, la entrevista y finalmente, si aceptamos ambas partes, ser parte de esta sexta edición del festival, entraríamos en la conversación sobre los honorarios por participación. El festival no da apoyos para la realización total de la producción de las propuestas. Y esto es muy importante que lo tengan claro. Es un aporte de honorarios por participación. Mi compañero Joe Justiniano les puede explicar un poco mejor cuáles son los requisitos importantes para realizar el compromiso de participación y el aporte económico. Sí, a lo largo de las 6 ediciones, bueno, las 5 y ahora esta sexta edición del Festival Franco-Venezolano, siempre ha habido como una bolsa que termina de dinero, que termina distribuyéndose a las agrupaciones que son finalmente programadas en el marco del festival. Esto es un honorario profesional por la participación dentro del festival, pero no es un apoyo o aporte para la producción de la obra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente por el aporte económico, sino por las fechas, porque generalmente este aporte llega al final de haber culminado las actividades en el marco del festival. Entonces, es importante tenerlo claro de que es un aporte por la participación de la agrupación en la programación de cada edición del festival. Generalmente se hace como 2 tipos de aporte que varían. Uno es un aporte estándar para agrupaciones y propuestas que son para grupos reducidos. Cuando hablo de reducidos es de menos de 5 participantes,
dentro de la producción, y aportes para grupos numerosos, que es más de 5 participantes dentro del espectáculo o la producción. El monto específico en este momento no está definido porque estamos todavía en la búsqueda de fondos y definiendo cuál va a ser el número específico de propuestas que se van a seleccionar, pero todo esto se conversaría de manera franca y directa al momento de la entrevista y la negociación con las agrupaciones, una vez haya pasado por todo el proceso de convocatoria y selección. Dentro de este diálogo con las agrupaciones o casas productoras o artistas que participan dentro de la edición del festival, se hace un acuerdo de participación en el que firman ambas partes, tanto el Festival Franco-Venezolano como el artista, agrupación o casa productora que va a participar en la programación. En este acuerdo se especifica el caché que va a recibir, las fechas y una serie de acuerdos que la agrupación y el festival se comprometen a cumplir en el marco de la programación de cada edición. Lo que sí es seguro es que cada agrupación, productora o artista debe firmar un recibo, además del acuerdo de participación, debe firmar un recibo de que consta que se hizo el pago, los honorarios profesionales para cada espectáculo. Y adicionalmente también es importante tener previsto una factura fiscal. Esta factura fiscal puede ser tanto a nombre de la agrupación o casa productora o a nombre de una persona natural e individual, pero que sea parte principal, digamos que de la agrupación. Esto es muy importante para temas de señal y declaraciones que el Centro TED, como asociación civil responsable del festival, debe rendir al CENIAT y a las instituciones correspondientes cada año. También es importante aclarar que para el festival, serán mejor valorados aquellos proyectos que no dependan exclusivamente de este apoyo que da el festival, sino que tenga algún tipo de apoyo externo, ya sea la producción o cualquier otro tipo de apoyo externo, que garantice que la obra va a ser realizada en el marco del festival y que no dependen exclusivamente de ese honorario profesional que da el festival a cada agrupación que participa. Esto aplica tanto para los espectáculos como para las actividades académicas. Esto en líneas muy generales respecto a los aportes de participación. Bueno, luego están los compromisos de participación. Creo que, Isvani, eso Sí. tú, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, dentro de estos acuerdos de participación, en caso de, bueno, ya quedar seleccionados, están varios compromisos. Entre ellos están los requerimientos para comunicaciones. Esto tiene que ver con toda la información, material visual y dinámicas relacionadas con la promoción de los proyectos que queden seleccionados. Entonces, es importante entender la promoción como un trabajo compartido en conjunto, donde el impacto y la eficacia de la difusión de sus proyectos depende de la agilidad con la que gestionemos y coordinemos todos estos requerimientos. Por esta razón, los responsables de las propuestas que queden preseleccionadas o que pasen a esta fase de preselección deberán comprometerse, asumir el compromiso riguroso con la entrega de sinopsis corta, ficha técnica y artística y un paquete de 3 fotografías en alta resolución. Entonces, somos conscientes de que estamos ante algunos casos de obras inéditas, por ello no exigimos fotografías con el vestuario o con la estética final, ni fotos definitivas en esta etapa, pero bueno, sí requerimos de algún material fotográfico que nos permita de alguna manera empezar a diseñar y hacer un primer anuncio de la programación de lo que será la 6ª edición. Entonces, esto es indispensable para que, bueno, desde el equipo de diseño podamos comenzar con la producción de piezas gráficas, de las piezas gráficas que serían esta primera promoción. Por lo tanto, asegurar estos requisitos, como digo, es indispensable. De no ser así, su propuesta será de alguna manera retirada de este proceso de preselección.
automáticamente será retirada si no pueden como garantizarnos el envío de todos estos requisitos. Entonces, por supuesto, está la posibilidad de que cerca o unas semanas antes del inicio del festival, esta información se pueda actualizar en caso de que, bueno, haya alguna modificación o de que tengan nuevas fotografías oficiales. También con estos compromisos de participación, de alguna manera esperamos que cada agrupación o artista sea altavoz de su propio espectáculo. Por un lado, a través de colaboración activa en redes sociales con el festival, y por otro, mediante sus promociones propias o independientes. En cuanto a estas promociones propias o independientes, es fundamental respetar siempre el uso de créditos y de los logotipos oficiales del festival y sus organizadores, los cuales, bueno, les haremos llegar oportunamente en caso de quedar seleccionados. Al mismo tiempo, su participación implica la plena disposición para el registro fotográfico y audiovisual, tanto de ensayos como de espectáculos y actividades enmarcadas dentro del festival antes y durante de toda la sexta edición. Esto también incluye, en algunos casos, la transmisión en vivo de actividades académicas a través de nuestro canal de YouTube. Además, bueno, es importante destacar que este registro formará parte de la memoria histórica y del archivo permanente del festival para su uso promocional a futuro. Entonces, por último, ya para finalizar con este bloque de información sobre la integración en las actividades del festival, bueno, esto es más que todo una invitación a todos estos, a los participantes que queden seleccionados a que vean este espacio, no solamente como un escenario, sino también como un lugar de encuentro e intercambio entre creadores y artistas. Es decir, este compromiso de participación implica estar atentos e involucrarse con toda la agenda de la sexta edición, además de participar activamente en las actividades artísticas y formativas que sean parte de la programación. Bueno, ya como hablando un poco acerca de las fechas, como dijo Yariana, les recordamos que bueno, la convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de este año. Hasta las 12 de la noche de ese día podrán enviarnos sus propuestas. Posteriormente, durante el mes de junio, contactaremos a los proyectos preseleccionados vía correo electrónico para la realización de las entrevistas correspondientes, y ese mismo mes definiremos los proyectos seleccionados que formarán parte oficialmente de la programación de nuestra sexta edición. Y así como también lo mencionamos, la sexta edición se estaría desarrollando entre el 16 de octubre y el 1 de noviembre del 2026. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta específica que puedan o que quieran hacernos, pueden escribirla por el chat en este momento para, bueno, para responderla y terminar de aclarar todas las dudas que puedan tener. Bueno, Ruby García pregunta si pueden ser obras no estrenadas o, exacto, si pueden ser obras no estrenadas, si pueden ser obras inéditas. Sí, pueden ser obras que no se han estrenado, obras inéditas, siempre y cuando cumplan con los criterios de la convocatoria y que no dependan
del aporte financiero del festival como parte indispensable para su producción. Entonces, sí pueden ser espectáculos que no se hayan visto antes. Si es un espectáculo que se está trabajando actualmente, que está en proceso, que está buscando una plataforma para difundirlo, pueden hacer su postulación y será evaluado. No tiene que ser una obra que ya exista o que tenga una trayectoria recorrida. Ok, por otro lado, Abracadabra Eventos también pregunta, en promedio, ¿cuánto tiempo deben durar estos espectáculos o propuestas? ¿Y qué rol ocupa el performance dentro del festival? Sí, digamos que en el caso de los performance pueden tener una duración entre 20, 30 minutos, dependiendo también mucho de la naturaleza y de la propuesta en sí. Yo creo que lo ideal sería que envíes la propuesta como la tienes concebida, con el tiempo que está concebido, y una vez que es preseleccionada, conversaríamos sobre la naturaleza de la propuesta y cuando tengamos toda la selección, es que se va a construir la programación. O sea, en este momento es difícil realmente responder a cuál es el rol del performance, si estaría entre otras obras o si estaría como una actividad independiente. Eso va a depender mucho de la duración, de la propuesta en sí y también de toda la curaduría de la programación, porque aunque parezca una idea romántica, parte de todo lo que es el viaje del festival, desde el primer día hasta el último, tiene una coherencia artística y conceptual. Entonces, el performance que he seleccionado formaría parte de eso, pero en este momento, sin saber cuál es el performance, en qué consiste y sin saber cuáles son las otras propuestas que serían escogidas, no se podría decir en realidad en qué rol estaría dentro de la programación. Igual la invitación es a que realices la postulación y luego conversaríamos en detalles específicamente sobre el rol del performance. Muy bien. Por aquí, Joana Rojas todavía tiene dudas sobre los ejes temáticos, especialmente sobre la ecorresponsabilidad y la igualdad de género. ¿Cómo funcionaría directa o indirectamente en la producción? Sí, la invitación es a que cada agrupación desarrolle y proponga de manera independiente cuál es su aporte dentro de cada una de estas áreas. O sea, no podemos darles una idea específica porque estaríamos un poco diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Cuando más bien el festival está completamente abierto a recibir cualquier idea, cualquier aporte que cada agrupación o artista considere que hace incidencia en alguno de estos tres ejes temáticos, que son bastante diversos, la parte de corresponsabilidad, la parte de diversidad e inclusión y la parte de la igualdad de género. Entonces allí hay carta libre a que los artistas puedan desarrollar su idea o su propuesta de actividad o durante la realización de su obra que ustedes consideren que aporta positivamente, que tiene alguna incidencia en alguna de estas áreas. Tienen completa libertad. Bien, Josmari Aldana pregunta, ¿cómo es el proceso para solicitar el apoyo en relación a los derechos de autor? Sí, bueno, como lo comentaba en mi intervención, los derechos de autor los puedes solicitar a través de un correo dirigido a mí como responsable cultural de la Embajada de Francia y como decía, pues nosotros evaluamos caso por caso la solicitud, porque hay autores que todavía están bajo el régimen de protección de los derechos y hay otros que no, o sea, entonces depende del autor. Entonces, bueno, si son autores
contemporáneos, bueno, hay que pedir empezar un trámite, unas diligencias a través de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia, y ellos nos dicen si son ellos las personas, o sea, o el ente que protege esos derechos en ese autor en particular, y hay autores que tienen sus propias agencias de representación. Y una vez que determinemos si es la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos, que es el equivalente de la SACVEN aquí en Venezuela, o si es una agencia privada, entonces ahí se empieza, digamos, como que a encaminar el caso. Pero como les decía, pues, digamos, el primer paso es enviarme un correo explicando o sea, cuál es el autor que quieren presentar, que quieren difundir, y ahí lo vamos haciendo. Digamos, es mi responsabilidad asesorarlos y acompañarlos en este proceso de obtención de los derechos. Ya les coloco el correo en el chat. Muy bien, gracias, Ana. Bueno, Yosmari también pregunta, bueno, si hay alguna duración máxima o mínima en general con las propuestas Sí, escénicas. con las propuestas escénicas en general se contempla una duración mínima de 40 minutos aproximadamente y una máxima de 2 horas. Yo creería que estos son tiempos también flexibles, porque en realidad entendemos que la naturaleza de los procesos creativos pues tienen un espacio, bueno, un espacio que corresponde al que necesita la obra. Si es un texto clásico, pueden ser muy largas las propuestas. En todo caso, son aspectos a considerar, a conversar también en este encuentro que tendríamos en la preselección, una vez que son preseleccionadas. Lo que sí podríamos informar es que, por ejemplo, los aliados, las salas que suelen ser aliados del festival, no tienen programaciones compartidas en la mayoría de los casos. Siempre hay algunas excepciones porque suelen ser algunas salas muy movidas, entonces a veces sí tocaría que hay que montar y desmontar para que se presente otra propuesta que tenga la programación de la sala. Pero por lo general suele estar el espacio disponible para la propuesta del festival. En ese sentido, pues no existe un límite estricto de que sea 1 hora la propuesta, ¿no? Pero sí consideramos como un término aceptable 2 horas dentro de la programación. También para que puedan disfrutar de las otras propuestas que tendría la programación, pues. Ok, Majemil quiere saber si consideramos la Polinesia francesa, Tahití, y su danza Ori Tahití como cultura relacionada con Francia. Sí, sí es considerada como una propuesta que guarda un nexo con el mundo francófono, el mundo y la cultura francesa. De todas maneras, en el formulario, cuando tengan oportunidad de llenarlo, van a encontrar unos apartados en el que los artistas desarrollan más o sea, los vínculos o cuáles, o sea, nos dan más detalles sobre la propuesta que quieren hacer y la pertinencia de la propuesta dentro del marco del festival. Pero sí, si es posible, se ha presentado así, si es posible, habría que pues ampliar más la información. Ok, Luis, por la parte de aportes por participación, quisiera saber si el monto de los honorarios sería como el pago o como la compra de la función, y cuántas funciones o presentaciones harían los seleccionados. Sí, los honorarios son un caché que el festival da a las agrupaciones de artistas por la participación en el marco del festival. Esto incluye se puede ver como un pago por las funciones en el marco del festival, e incluso se suele hacer alguna actividad extra. Por ejemplo, se hacen 2 funciones, pero también se participa en un foro o se realiza un taller en algún tipo de espacio comunitario. Entonces, digamos que este caché
cubre toda la participación de la agrupación o artistas en el marco de la programación del festival. Ya los artistas decidirán cómo quieren ver este pago, si quieren verlo como me están pagando las funciones y la actividad, o si quieren verlo como un aporte por la participación del festival. Nosotros dentro del festival lo vemos como un aporte a las agrupaciones y artistas en el marco de participar para esta edición del festival. Y se hace, esto es importante, y se hace siempre al final de haber culminado las actividades comprometidas dentro del festival. Bien, creo que esta ya sería la última de Luis Santana, que es una pregunta parecida a la de Maje Mills. Él quiere saber si, bueno, si puede postular un taller de pantomima y si como mimo, como este personaje icónico de la cultura francesa, puede de alguna manera ser parte de la edición. Sí se puede postular, como comentaba Yariana a otros colegas. Necesitaríamos pues tener la propuesta para poderla revisar y ponderarla en conjunto con las otras propuestas, pero digamos, la invitación es a postularla para tener, digamos, más detalle y más orientaciones de exactamente qué, qué propone en esta, qué propones en esta ocasión al festival. Bueno, en cuanto a los requisitos de fotografía, bueno, en caso de entrar en el proceso de selección, el compromiso principal es que puedan enviarnos una sinopsis o una reseña corta, una ficha técnica, artística y 3 fotografías que de alguna manera muestren la identidad visual o la esencia auténticamente de sus propuestas o de sus proyectos escénicos. Esto como para comenzar a trabajar en la promoción de la programación de nuestra 6ª edición. Insisto, no exigimos, en caso de tratarse de un espectáculo o de una obra inédita, no exigimos que, bueno, que sea la imagen o las fotos oficiales, pero, insisto, requerimos material fotográfico. Ya después, un poco más cercanos al desarrollo del festival, esto pudiera actualizarse, pudieran enviarnos nuevas fotos, y bueno, y si modificaron la información o los datos del espectáculo igual, pero en inicio, para poder avanzar en el proceso de preselección, tiene que comprometerse a enviarnos unas primeras fotografías. Sí, igual de alguna manera, como les digo, mientras refleje la esencia y la identidad visual de su propuesta y de alguna manera también como el equipo o esa ficha artística que forma parte de ese proyecto, mejor aún. Aquí hay un punto importante que tiene que ver con los derechos de autor también de las fotografías. Se aconseja que las fotografías que compartan para la promoción sean fotografías originales del espectáculo o asociadas a la agrupación o artista, porque muchas veces hay fotografías históricas que están hechas por algún fotógrafo o un autor específico y que también pueden incurrir en temas de derechos de autor, y es muy importante tener eso en cuenta. Sugerimos que sean fotografías de cuyos derechos los tengan y sean comprobables, ya sea porque hacen parte de su propia agrupación o porque las tomó una persona que conocen o que tengan ya aprobado el uso de esas fotografías para su espectáculo o actividad. Bueno,
Si no hay más nada que agregar, ninguna otra pregunta que responder. Ok, aquí hay otra. Bueno, una vez que comencemos el proceso de sabes, que pasen a la fase de preselección, lo ideal es que, como la fase de preselección va a ser durante el mes de junio, lo ideal es que no pase del mes de julio, que puedan enviarnos esa información. Bueno, entonces ahora, perfecto. Si ya no hay más dudas ni preguntas, creo que podemos finalizar. Podemos finalizar nuestra sesión. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y por compartir todas sus inquietudes. Esperamos que este encuentro haya aclarado un poco el panorama sobre nuestra convocatoria de este año. Les recordamos que esta sesión quedará grabada y disponible de forma permanente en nuestro canal de YouTube, por si quieren acceder a ella cuando lo deseen, a través de nuestra página web www.festivalfrancovenezolano.com. Podrán tener acceso a las bases detalladas y al formulario de postulación. Para otras dudas específicas sobre el proceso de postulación o de las bases, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo festivalfrancovenezolano@gmail.com. Y también los invitamos, por supuesto, a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, @festivalfrancovenezolano. Por ahí seguiremos compartiendo más información, actualizaciones, recordatorios, todo lo que tenga que ver con la convocatoria. Y nada, sin más que agregar, les deseamos mucho éxito en la preparación y postulación de sus propuestas. No sé si alguien más del comité quisiera decir algo más. Nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre entonces. Feliz noche para todos y bueno, feliz Semana Santa también. Gracias. Exacto. Muchas gracias a todos y a todas. Feliz noche y gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. ¿Puedes dejar de grabar? Sí, Isra? sí. Por favor. Por si acaso.